Sé de los pocos estados del país que logran el catálogo para el presupuesto federal. Eso significa que Sosocotla, cuando tiene ya más de 19,000 habitantes, no estaba en el catálogo federal y no se consideraba, pues, una comunidad indígena con la población suficiente para recibir un recurso para sus estudios. Mas, en cambio, ahora las comunidades indígenas podrán ser consideradas en este catálogo. Hemos dado un paso más para que los pueblos indígenas logren la dignidad, logren tener, pues, como todas las demás poblaciones, el respeto a las garantías de tener vivienda digna, agua potable, drenaje, educación. Y desde aquí exhorto al Ejecutivo del Estado la implementación de su organigrama administrativo de la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, que deberá instalarse en el mes de enero del año 2002. Si no es así, será imposible que se pueda implementar el catálogo del cual ya he hecho mención. Esperando la sensibilidad de un poder ejecutivo que cumpla con su responsabilidad, esperamos, pues, que en el 2012 haya justicia para los pueblos indígenas del estado de Morelos. Eso es cuanto, señor presidente.